magistrada Ana Carmen González Pimentel y señora magistrada María Elena Díaz Rivera, quienes conjuntamente con el de la voz conformamos pleno en este Tribunal Electoral del Estado de Colima durante este proceso electoral ordinario local 2020-2018. Estamos reunidos en esta ocasión para llevar a cabo una sesión extraordinaria, por lo que, para efecto de iniciar con la misma, le solicitaré atentamente al señor secretario general de Acuerdos tenga bien verificar la existencia del quórum legal para sesionar. Informa al magistrado presidente que se encuentran presentes las dos magistradas numerarias y el magistrado numerario que integran el pleno del Tribunal Electoral del Estado de Colima. Gracias, señor secretario. En razón de lo anterior y con la finalidad de declarar formalmente instalada esta sesión, mucho les agradecería ponernos de pie. Por lo anterior, siendo las 18 horas con 4 minutos del viernes 22 de junio del año 2018, se declara la existencia de quórum legal y con ello legalmente instalada esta sesión, por lo que, en razón de lo anterior, los acuerdos y determinaciones que deriven de la presente sesión serán válidas y surtirán todos los efectos legales correspondientes. Pueden sentarse. Para continuar con la sesión, solicita al señor secretario general de Acuerdos tenga bien dar cuenta con el proyecto de orden del día previsto para la presente sesión. Con su permiso, magistradas y magistrados, me permito dar lectura al orden del día que se propone. Punto número 1, lista de presentes. Número 2, declaración de quórum e instalación legal de la sesión en su caso. Número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Número 4, lectura, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución definitiva del recurso de apelación RA14/2018, promovido por Carlos Daniel Padilla para controvertir la resolución identificada con la clave número IEE-CG/R008/2018, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado. Punto número 5, lectura, discusión y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo plenario relativo a los procedimientos especiales sancionadores identificados con las claves y números PES 14/2018, PES 15/2018 y PES 16/2018 del índice del Tribunal Electoral del Estado. Punto número 6, clausura de la sesión. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, señor secretario. Se pone a la consideración del proyecto de orden del día y acaba de ser leído, por si hubiese alguna observación o comentario con respecto al mismo. En virtud de no haber observaciones con respecto al orden del día, yo me permitiría proponer la incorporación de dos asuntos, toda vez que mi ponencia ha concluido la elaboración de los proyectos correspondientes, siendo en primer término y proponiendo que se incorpore como punto sexto la lectura, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución definitiva relativa al procedimiento especial sancionador 12/2018, correspondiente a la denuncia presentada por María Cristina Bacalarios, comisionada propietaria del Partido de Acción Nacional, y en contra del ciudadano Virgilio Mendoza Amezcua y del Partido Verde Ecologista de México por la colocación de propaganda presuntamente colocada en lugar prohibido. De igual manera, propondría la incorporación de un segundo asunto, proponiendo, para la redundancia, que se incorpore en el punto número 7, que corresponde al recurso de apelación 15/2018 y relativo al recurso de apelación interpuesto por el ciudadano Rafael Hernández Castañeda, comisionado propietario del Instituto Electoral del Estado de Colima, y en contra de la resolución de desechamiento emitida por dicho órgano administrativo electoral el 26 de mayo de 2018. Lo que implicaría el corrimiento correspondiente, que se refiere a la clausura de la sesión, quedando este como punto octavo. Lo que se pone a la consideración de las señoras magistradas integrantes de este pleno, por si hubiese alguna observación o comentario con referencia a la propuesta de adición de mérito.
De no haber ninguna observación adicional, solicitaría, señor secretario general de acuerdo, tuviese a bien someter a la votación de este pleno el proyecto de orden del día de cuenta con las adiciones que ya fueron en materia de comentario en esta sesión. Con su permiso, magistradas y magistrados, recabo el sentido de su voto respecto del orden del día para la presente sesión con las incorporaciones propuestas por el magistrado Guillermo Jesús Navarrete Zamora respecto a los expedientes implicados con las claves PES 12 diagonal 2018 y RA 15 diagonal 2018. Magistrada Marilena Díaz Rivera. A favor. Gracias, magistrada Carmen González Pimentel. A favor. Gracias. Magistrado Guillermo Jesús Navarrete Zamora. Con la propuesta de orden del día. Gracias, magistrado. Informe al magistrado presidente que se han recabado 3 votos en favor del orden del día con las incorporaciones propuestas por usted, magistrado presidente. Gracias, señor secretario. Continuando con la sesión, específicamente con el punto cuarto del orden del día, que tiene que ver con la lectura, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución definitiva del recurso de apelación RA-14 diagonal 2018 promovido por Carlos Gabriel Padilla para controvertir la resolución identificada con clave número IEE diagonal CG diagonal R008 diagonal 2018 aprobada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima. Se le concede el uso de la voz a la magistrada Ana Carmen González Pimentel a efecto de que presente el proyecto de resolución definitiva correspondiente, toda vez de que fue designada ponente para tal efecto. Se le concede el uso de la voz a la magistrada González Pimentel. Gracias, magistrado presidente. Bueno, en esta ocasión me permito someter a su consideración el proyecto de resolución para dictar sentencia definitiva respecto del recurso de apelación 14 diagonal 2018 radicado en este tribunal. La litis se constriñe a determinar por parte de este órgano jurisdiccional electoral local si en el caso que nos ocupa la resolución que emitió el Consejo General respecto del recurso de revisión interpuesto por el hoy actor, el señor Carlos Gabriel Padilla, cumple con los principios de legalidad y si por el contrario los motivos de agravios expresados en esta instancia por el apelante resultan suficientes para modificar, revocar o confirmar la resolución impugnada, así como el acuerdo de registro de la candidatura respectiva que hizo el Consejo Municipal Electoral de Tecomán, Colima. Como planteamiento del caso, en el proyecto se expone que el 4 de abril del 2018 fue registrada ante el Consejo Municipal Electoral de Tecomán la planilla de candidatos al cargo de presidente municipal, síndico y regidores del Ayuntamiento de Tecomán, Colima, postulada por la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por los partidos políticos del Trabajo, Morena y Encuentro Social, planilla que encabeza el ciudadano Elías Antonio Lozano Ochoa. El 14 de abril de 2018, el Consejo Municipal Electoral de Tecomán aprobó el acuerdo relativo concerniente a la procedencia de las solicitudes de registro de las planillas de candidatos a los cargos de presidente municipal, síndico y regidores del Ayuntamiento de Tecomán, entre otras, la encabezada por el ciudadano Elías Antonio Lozano Ochoa, postulado por la coalición Juntos Haremos Historia. Inconforme con el acuerdo anterior, el 23 de abril, el ciudadano Carlos Gabriel Padilla promovió ante el Tribunal Electoral el juicio para la defensa ciudadana electoral, mismo que fue reencausado al Consejo General del Instituto Electoral del Estado como recurso de revisión, para que conociera de tal inconformidad. Como agravio, esencialmente señaló que el Comité Municipal Electoral dejó de revisar y analizar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad, en particular el de residencia, tal y como lo establecen los artículos 25, fracción segunda del Código Electoral del Estado y 27 de la Ley del Municipio Libre. El 17 de mayo, el Consejo General emitió la resolución correspondiente al recurso de revisión y confirmó el registro que a su vez efectuó el Consejo Municipal Electoral, señalando, entre otras cosas, que el candidato en cuestión sí había cumplido con ese requisito, pues al respecto había llegado el original de una constancia de residencia expedida por la Secretaría del Ayuntamiento de referencia y que con tal documento acreditó que su domicilio era en la calle Pípila número 151 de la Colonia Centro, en la ciudad de Tecomán, Colima, desde hace más de 30 años, documento que para el Consejo Municipal Electoral es válido por estar expedido en tiempo y forma por autoridad competente. Disconforme con dicha resolución, el ciudadano Carlos Gabriel Padilla promovió ante este Tribunal Electoral el recurso de apelación correspondiente, esgrimiendo como agravio en esencia
que el Consejo General responsable no revisó y analizó el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad, máxime que a decir del apelante con fecha 11 de abril de 2018, se presentó ante la Comisión de Quejas y Denuncias del IE una denuncia en contra de dicho candidato por no reunir los requisitos de elegibilidad, en particular el requisito de residencia, como lo establece el artículo 25, fracción segunda del Código Electoral del Estado. Situación que le agravia al apelante, porque a su decir, de declararse la ilegibilidad del ciudadano Elías Antonio Lozano Ochoa para contender como candidato al cargo de presidente municipal del Ayuntamiento de Tecomán, cabría la posibilidad de que el actor pudiera ocupar la posición al registrarse como precandidato a diputado local por el Distrito 15 y a su vez como precandidato a la presidencia municipal de Tecomán, Colima. Como parte de la verificación del cumplimiento del requisito de residencia, se expone lo siguiente. Este Tribunal Electoral considera que resultan infundados e inoperantes los agravios vertidos por el ciudadano Carlos Carrillo Padilla, en el sentido de que el ciudadano Elías Antonio Lozano Ochoa no cumple con los requisitos de elegibilidad, en particular el de residencia. Las razones para arribar a dicha conclusión son las siguientes. El artículo 90, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima establece que para ser miembro del ayuntamiento se requiere ser originario del municipio y contar con un año por lo menos de residencia efectiva en el mismo, inmediata anterior al día de la elección, o en el caso de no ser originario, contar con una residencia menor de 3 años antes del día de la elección. Por su parte, el artículo 25, fracción segunda del Código Electoral Local, acopia lo dispuesto por el precepto legal citado en el párrafo que antecede, al disponer que para ocupar el cargo de munícipe se requiere ser originario del municipio y contar con una residencia inmediata anterior al día de la elección de un año ininterrumpidamente, o de no serlo, contar con una residencia de no menor de 3 años ininterrumpidamente antes del día de la elección. A su vez, el acuerdo emitido por el Consejo General del IE el 31 de enero de esta anualidad, mediante el cual aprobó la convocatoria en la que se determinó en lo que interesa la documentación idónea para la acreditación de los requisitos de elegibilidad de las y los candidatos, al igual que aquellos requisitos que los partidos políticos y o coaliciones deberían aportar con la solicitud de registro de sus candidatos. Asimismo, la consideración onceava del acuerdo citado explicó cuáles eran los requisitos de elegibilidad para integrar, que debían cumplir quienes iban a ostentar un cargo de elección popular para integrar los ayuntamientos. Se estableció que se consideraría como documento idóneo para acreditar el requisito de residencia la constancia de residencia actualizada por el periodo de tiempo establecido en la norma o más, y que dicha constancia tendría vigencia solo dentro de un mes a la fecha en que la misma se expidiera por la autoridad municipal competente. Ahora bien, como ya se señaló en la consideración sexta de la presente resolución, obra agregada al presente sumario, el original del expediente formado con motivo del recurso de revisión, en el cual se anexó copia certificada de la documentación presentada por la coalición Juntos Haremos Historia, con motivo de la solicitud de registro de la planilla de candidaturas al cargo de municipios para contender en el presente proceso electoral, que hicieron ante el Consejo Municipal Electoral de Tecomán el 4 de abril de 2018 y que encabeza el ciudadano Elías Antonio Lozano Ochoa. El legajo certificado en cuestión fue el que verificó el Consejo Municipal Electoral de Tecomán, y en virtud de que contiene los documentos que se requieren para el registro de candidaturas por los partidos políticos o coaliciones, como lo establece el artículo 164 del Código Electoral del Estado, es que mediante el acuerdo respectivo el mencionado Consejo Municipal aprobó el registro de la planilla para contender al cargo de municipios al Ayuntamiento de Tecomán, presentada por la coalición Juntos Haremos Historia. Así es que se infiere que del marco jurídico transcrito y del contenido del acta de nacimiento, de la constancia de residencia, de la credencial para votar y del oficio expedido por la Junta Local Ejecutiva de Línea Colima, se puede deducir que el ciudadano Elías Antonio Lozano Ochoa sí cumple con el requisito de la residencia, pues si bien es cierto que no es originario de Tecomán, Colima, sí tiene residencia en dicha municipalidad y desde hace más de 3 años con anticipación al día de la elección a celebrar el 1 de julio de 2018. En este orden de ideas y contrario a lo aseverado por el ciudadano Carlos Gabriel Padilla, el Consejo Municipal Electoral de Tecomán sí revisó y analizó la documentación antes señalada, entre otras presentadas por la coalición Juntos Haremos Historia, al momento del registro, lo que lo llevó a determinar que el ciudadano Elías Antonio Lozano Ochoa contaba con la residencia y la temporalidad de la misma,
De ahí que el resultado de esa acción fue la correcta, pues al concederle la autoridad municipal valor probatorio a dichas documentales, tuvo por acreditado que el mencionado ciudadano tiene la residencia suficiente en el municipio en que compite y que cuenta con la temporalidad que se necesita, tal como lo consideró el Comité Municipal Electoral al momento de otorgar el registro respectivo y que se puede corroborar en la consideración 19ª del acuerdo primigenio impugnado. Citación que fue avalada por el Consejo General al resolver el recurso de revisión del mérito. Aunado a lo anterior, obra agregada en el expediente que se asuma un escrito signado por el secretario del Ayuntamiento de Tecomán, Colima, de fecha 11 de junio del presente año, por medio del cual da respuesta al requerimiento que se le hiciera por la ponencia, al que anexa los documentos que sirvieron de soporte para la expedición de la aludida carta de residencia, dentro de los que tienen, aparte de los 3 primeros documentos ya mencionados, un recibo de energía eléctrica, constancia de registro federal del contribuyente, constancia de domicilio fiscal, contratos de arrendamiento de varios inmuebles ubicados en el municipio de Tecomán, documentos con los cuales la autoridad competente consideró que el ciudadano Elías Antonio Lozano Ochoa acreditaba la residencia en el municipio con la temporalidad que en dicha constancia se entorna, por lo que no puede condicionarse el valor y alcance probatorio de la constancia de residencia expedida por el secretario del Ayuntamiento de Tecomán, Colima. Lo anterior, si además se considera que el propósito de la residencia establecido para quienes pretenden desempeñar un cargo de elección popular, como ocurre en el presente caso, es que la persona tenga conocimiento de las condiciones sociopolíticas del territorio a gobernar, lo que en su momento le permitirá estar al día en los problemas y circunstancias cotidianas de la vida de determinada comunidad, pues la residencia no solo se adquiere por vivir en un determinado lugar durante un tiempo establecido, sino también por la circunstancia de que, durante un tiempo idóneo y razonable, la persona desempeñe en el municipio correspondiente un empleo, profesión, arte, industria o actividad productiva y honorable, sin que ello implique necesariamente morar en el lugar determinado. Sirviendo de apoyo a lo antes sostenido, la tesis 63 del año 2001, que al efecto el rubro reza: residencia efectiva, el cómputo del plazo para acreditarla debe realizarse a partir del periodo inmediato anterior a la legislación del Estado de Sonora. En ella se muestra lo siguiente. Por otro lado, la residencia de carácter objetivo, referido a que el ciudadano en cuestión desempeñe en el municipio correspondiente un empleo, profesión, arte, industria o actividad productiva y honorable, sin que implique ánimos alguno, es decir, no comprende en realidad condición subjetiva alguna del ciudadano que busque ser residente con la condición de morar en un lugar determinado. Por ello se considera que la autoridad municipal competente, apoyada en diversos documentos que acreditan la actividad comercial del ciudadano Elías Antonio Lozano Ochoa, en uso de sus facultades, decidió expedir la constancia de residencia de mérito solicitada para acreditar dicho requisito de elegibilidad por la autoridad administrativa electoral municipal correspondiente y proceder en consecuencia al otorgamiento del registro como candidato a la presidencia municipal de Tecomán, Colima. Resulta vinculante lo expresado en la tesis de jurisprudencia 3 del año 2002 que al respecto establece: certificaciones municipales de domicilio, residencia o vecindad. Su valor probatorio depende de los elementos en que se apoye. En el presente asunto es preciso atender además la siguiente tesis de jurisprudencia: organismos públicos locales. La residencia como requisito esencial en el procedimiento para integrarlos obliga a la autoridad electoral a valorar todos los medios de prueba que resulten aptos para acreditarla. Indudablemente, esta autoridad jurisdiccional electoral local, por disposición del artículo 1 de nuestra Carta Magna, se encuentra conminada a garantizar los derechos humanos de las personas, así como a brindarles la protección más amplia bajo el principio pro homine o pro persona. Luego, entonces, es que debe otorgarse valor probatorio pleno a la constancia de residencia de fecha 29 de marzo del actual, que asienta a una residencia de 30 años aproximadamente emitida por la autoridad municipal competente en términos de lo dispuesto por el artículo 37, fracción segunda de la Ley de Medios, y en consecuencia confirmar los actos impugnados. Considerándose que el ciudadano Elías Antonio Lozano Ochoa acreditó plenamente el requisito de residencia para participar al cargo de presidente municipal del Ayuntamiento de Tecomán, Colima, al avalar la autoridad municipal competente que el mismo tiene una residencia efectiva de 3 años inmediatos con anterioridad al día de la elección,
conforme a los artículos 90, fracción segunda de la Constitución Política Local, 25, fracción segunda del Código Electoral del Estado y 27 de la Ley del Municipio Libre. Por otro lado, no pasa inadvertido para este Tribunal Electoral que el apelante en el punto 2 del capítulo de 8 de su demanda manifestó que hacía suya la denuncia presentada en su oportunidad por el licenciado Gonzalo Rojas Benuto, en virtud de considerar que los hechos denunciados también le causaban agravio, toda vez que los mismos fueron encaminados a denunciar que el ciudadano Elías Antonio Lozano Ochoa no cumplía con el requisito de elegibilidad de residencia. Denuncia misma que fue resuelta en su oportunidad por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, declarándose incompetente para conocer de los hechos denunciados, y en la que además se ordenó dar vista a la Procuraduría General de Justicia del Estado para los efectos legales correspondientes, determinación que a su vez fue impugnada ante este tribunal, resolviéndose en definitiva la confirmación del acto emitido por el Consejo General, según se hizo constar en el expediente radicado en este órgano jurisdiccional con la clave número RA 13/2018, destacándose además en dicha resolución que el ciudadano Gonzalo Rojas Benuto consintió el registro del ciudadano Elías Antonio Lozano Ochoa al no haber impugnado el acuerdo emitido por el Consejo Municipal Electoral de Tecomán, por el que obtuvo por registrado como candidato al ciudadano de mérito al cargo del presidente municipal del Ayuntamiento de Tecomán, Colima. Por otra parte, resulta inoperante lo manifestado por el apelante en su escrito de demanda en lo relativo a que de resultar inelegible el ciudadano Elías Antonio Lozano Ochoa, cabría la posibilidad de que él pudiera ocupar esa posición al haberse supuestamente registrado como precandidato o diputado local por el Distrito 15 y a su vez como precandidato a la presidencia municipal de Tecomán. Esto en virtud de que, salvo la figura del candidato independiente, el derecho de postulación de candidatos corresponde a los partidos políticos conforme a sus documentos básicos, estatutos entre ellos. Por ende, su postulación como tal es un derecho que en su momento ejerció el partido político Morena, en la persona del ciudadano antes citado, y cuya sustitución en su caso, por acontecer alguno de los supuestos que para la actualización de tal figura establece la normatividad electoral, sigue siendo un derecho del partido y no del militante, lo que en definitiva hace totalmente incierta su pretensión de que de decretarse la inelegibilidad de dicho ciudadano y por ende revocarse su registro, imperiosamente el partido político en cuestión tuviese indubitablemente que postular al ahora actor, pues el partido político tendría en todo caso que proceder al cumplimiento de sus estatutos acorde al caso en concreto, analizando todas sus posibilidades para postular incluso a una persona diversa al actor, de ahí la inoperancia de su agravio. Finalmente, en razón de lo expuesto y fundado, se propone a este pleno resolver: primero, se declaran infundados e inoperantes los agravios hechos valer dentro del recurso de apelación promovido por el ciudadano Carlos Daniel Padilla, en virtud de lo razonado en la consideración octava de la presente resolución. Segundo, se confirma la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, así como el acuerdo emitido por el Consejo Municipal Electoral de Tecomán del mencionado Instituto Electoral, por lo argumentado en la consideración octava de esta sentencia. Es cuanto al proyecto que someto a su consideración, señores magistrados. Muchas gracias, magistrada Ana Carmen González Pimentel. Se concede la palabra para hacer observaciones, si es que las hubiera, con respecto al proyecto de resolución definitiva de cuenta. De no haber ningún comentario, me permitiré respetuosamente hacer algunas precisiones. He analizado con detalle el proyecto de resolución de cuenta y una vez que se meditó la postura a asumir parte del suscrito, por esta ocasión me permito de manera, por supuesto, muy respetuosa, disentir con el sentido del proyecto. Sin embargo, no lo hago con referencia a un estudio de fondo, respecto a lo cual no fijo ni fijaré postura en esta sesión, sino que lo hago desde mi perspectiva. Se actualiza una causal de improcedencia, dado que considero que el actor carece de interés jurídico para combatir el acto impugnado, requisito que desde mi óptica se surte cuando el acto precisamente
que se impugna y afecta sustancialmente un derecho del actor susceptible de ser reparado, de ser restituido, lo que desde mi perspectiva no acontece. Es decir, este requisito procesal considero se surte sin la demanda, la infracción que se aduce ante el órgano jurisdiccional hace posible la reparación de una conculcación mediante el beneficio tangible, directo, en favor del justiciable, lo que desde mi perspectiva no se surte en este caso. Y bueno, me permitiré, de ser aprobado por la mayoría de este proyecto, emitir un voto particular razonado, donde precisamente se establezcan los argumentos ya de manera más amplia con respecto a esta postura. Si considera la palabra, por si hubiese alguna observación con respecto al proyecto de cuenta y a lo referido. De no haber, más adelante. Gracias, magistrado presidente. Desde luego muy respetuosa su postura, nada más pues para efectos de que quede constancia en el acta, dado que no se propone además ninguna modificación al proyecto, dado que es una cuestión efectivamente de fondo, manifestar mi postura con respecto a la procedencia. De hecho, yo no hago nuevamente un estudio respecto a la legitimación del actor, porque este pleno ya lo había avalado desde la admisión, pero entiendo que hay a veces que hemos estudiado cuestiones de procedencia dentro del fondo y que hemos decidido declarar una improcedencia o un sobreseimiento. En este caso, creo que el medio de impugnación que nos fue sometido a consideración pues deviene en un recurso de apelación, el cual, de conformidad con el artículo 47, fracción segunda, establece que lo pueden interponer los ciudadanos o todo aquel que acredite su interés legítimo. En el caso en estudio, no obstante que el actor se ostenta como militante del partido político Morena, pues además es un ciudadano. Entonces, en estricto sentido, y creo que en atención a su derecho a la tutela judicial efectiva, en cuanto al individual a su derecho, bueno, tendríamos que resolver la controversia y entrar al fondo del asunto. Máxime si consideramos que nuestra materia de estudio, el derecho electoral, es de interés social, y a mí sí me preocuparía mucho más no analizar de fondo la elegibilidad o inelegibilidad de un candidato que está en una posibilidad en un momento dado de poder gobernar uno de nuestros municipios, y que la autoridad no esté no haberse estudiado si el ciudadano puede o no fungir como presidente municipal en este caso de Tecomán. Entonces creo que de antemano estamos obligados a estudiar. Ya teníamos también un antecedente en donde precisamente con el asunto que resolvimos de Gonzalo Rojas Benuto, en donde incluso la Sala Regional Toluca pareciera como que esa fue la intención del reencauzamiento que hizo. Estudia la elegibilidad, porque no se le está diciendo si es elegible o no es elegible, o sea, queda la duda. Creo que eso es violatorio al principio de certeza, y creo que nosotros debemos de dar esa certeza a los ciudadanos tecomenses para que emitan su voto con certeza respecto de un momento dado, que al menos la autoridad avale si el candidato propuesto en esta ocasión por Juntos Haremos Historia cumple con los requisitos establecidos en nuestra normatividad electoral. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrada González Pimentel. No tendría más comentarios, los haría valer en el voto particular de ser el caso. Toda
una vez que considero pues que las posturas son claras y respetables, por supuesto, ¿no? Las mismas, ¿no? En ese contexto, de no haber algún comentario adicional, solicitaría al señor secretario general de acuerdos tuviese a bien recabar la votación con respecto al proyecto de resolución de cuenta. Con su permiso, magistradas y magistrado, recabo el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución definitiva que somete a la consideración de este pleno la magistrada Ana Carmen González Pimentel respecto del expediente RA-14/2018. Magistrada Marilena Díaz Rivera. A favor del proyecto. Gracias. Magistrada Ana Carmen González Pimentel. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado Guillermo Jesús Navarra Zamora. En contra, con las razones ya expresadas, anunciando la emisión de voto particular razonado. Informo al magistrado presidente que se han recabado 2 votos en favor del proyecto de resolución propuesto, con el voto en contra de usted y el anuncio del voto particular. Gracias, señor secretario. En razón de lo anterior, en el expediente RA-14/2018 se aprueba por mayoría de votos la resolución definitiva con los siguientes puntos resolutivos. Primero, se declaran infundados e inoperantes los agravios hechos valer dentro del recurso de apelación identificado con clave y número RA-14/2018, promovido por el ciudadano Carlos Gabriel Padilla, en virtud de lo razonado en la consideración octava de la presente resolución. Segundo, se confirma la resolución IEE-CG-R008-2018, aprobada el 17 de mayo del año que transcurre por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, así como el acuerdo IEE-DEC-A002-2018 del Consejo Municipal Electoral de Tecomán, del mencionado Instituto Electoral, por lo argumentado en la consideración octava de esta sentencia. Notifíquese en los términos establecidos en la sentencia de mérito. Continuando con la sesión, específicamente con el punto 5 del orden del día, que tiene que ver con la lectura, discusión y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo plenario relativo a los procedimientos especiales sancionadores identificados con las claves números PES 14/2018, PES 15/2018 y PES 16/2018 del índice del Tribunal Electoral del Estado. Se le concede el uso de la voz al señor secretario general de acuerdos a efecto de que presente el proyecto de acuerdo plenario de referencia. Tiene usted el uso de la voz, señor secretario. Con su permiso, magistradas y magistrados, someto a la consideración de este pleno el proyecto de acuerdo relativo a los expedientes indicados con las claves PES 14, 15 y 6, los 3 del año 2018 del inicio de este tribunal. La finalidad es que este pleno provea sobre la acumulación de los estados expedientes, en virtud de que los 2 primeros son remitidos por el Consejo Municipal Electoral de Manzanillo, del Instituto Electoral del Estado, y el último por la Comisión de Denuncias y Quejas del citado organismo público local electoral, e integrados con motivo de las denuncias presentadas, el primero de ellos por el Partido Revolucionario Institucional y el resto por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México. En contra de la señora Marta Leticia Sosa Gobea, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, a quienes les atribuyen los accionantes esencialmente la difusión de propaganda política electoral prohibida por la normativa constitucional y legal que constituye calumnias en contra del Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México. En los antecedentes del proyecto se relata que el pasado 13 de junio se recibió en este tribunal el oficio por medio del cual la autoridad instructora del Consejo Municipal Electoral de Manzanillo remitía los procedimientos sancionadores identificados con las claves P6, 7, 8 y 9 del índice del citado Consejo, los cuales fueron promovidos por el Partido Revolucionario Institucional y el Verde Ecologista de México en contra de los ya señalados denunciados. Asimismo, en los antecedentes se relata que con fecha 14 de junio se ordenó turnar el procedimiento especial sancionador a la ponencia de la magistrada Ana Carmen González Pimentel para que realizara los actos y diligencias correspondientes.
En la misma data, la magistrada de referencia ordenó radicar con la clave PES 14/2018 el referido procedimiento sancionador. Con fecha 15 de junio se recibió en ese tribunal el oficio por medio del cual el citado Consejo Municipal de Manzanillo remitió a ese tribunal el procedimiento especial sancionador identificado con la clave P010/2018 del índice del citado Consejo, en el cual el Partido Revolucionario Institucional denunciaba a la ciudadana Marta Leticia Sosa Gobea, así como los partidos políticos nacionales Acción Nacional y de la Revolución Democrática, por la difusión de propaganda política electoral prohibida por la normativa, y aduciendo que dicha propaganda constituía calumnias en contra de la entidad de interés público que representa. Mediante acuerdo de fecha 16 de junio se ordenó tornar el procedimiento especial de referencia a la ponencia del magistrado Guillermo Jesús Navarrete Zamora. En la misma fecha, el magistrado ponente emitió un acuerdo de radicación con la clave PES-15/2018 y la advertida probable conexidad con el diverso procedimiento especial PES 14/2018, el CID del índice de este tribunal, instruyó al secretario general de acuerdos de este órgano jurisdiccional local para que procediera a elaborar el proyecto de acuerdo plenario de acumulación correspondiente para que fuera sometido en su oportunidad a la consideración del pleno de ese tribunal. Con fecha 21 de junio se recibió en este tribunal el oficio por medio del cual la Comisión de Denuncias y Quejas del OPLE remitió el procedimiento especial sancionador identificado con la clave PES-10/2018 del índice de la citada comisión, el cual es promovido por el Partido Revolucionario Institucional en contra de los ya referidos denunciados, Marta Leticia Sosa Gobea, Partido de Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática. En este caso también les atribuye la difusión de propaganda política electoral prohibida por la normativa, la cual a su juicio constituye calumnias en contra de la entidad de interés público que representa, consistentes en la colocación de lonas con similares características en distintos lugares de la ciudad de Manzanillo, Colima, y el incumplimiento de la obligación constitucional convencional legal de salvaguardar el interés superior de los menores que aparecen en la propaganda política electoral. Mediante acuerdo de fecha 22 de junio se ordenó turnar el procedimiento especial sancionado a la ponencia del magistrado Guillermo Jesús Navarrete Zamora para que realizara los actos y diligencias correspondientes, así como para que formulara y presentara ante el Pleno la propuesta de resolución que en derecho correspondiera. Sin embargo, en la misma data, el magistrado ponente ordenó formar y registrar con la clave PES-16/2018 el procedimiento especial sancionado de referencia, y al advertir la probable conexidad con el diverso PES 14/2018, instruyó al secretario general de acuerdos de este órgano jurisdiccional para que procediera a elaborar el proyecto de acuerdo plenario de la acumulación correspondiente. En virtud anterior se propone a este pleno el proyecto de mérito bajo los siguientes considerandos. Primero, en cuanto a la materia, considerando único en cuanto a la materia del acuerdo, tomando en cuenta que de la revisión que se hace a los expedientes antes detallados, se advierte que en los diversos asuntos existe un enlace vinculante entre las pretensiones de los citados procedimientos sancionadores, así como la similitud en la parte denunciante y la denunciada, y la relación de actos denunciados, objeto de los diversos procedimientos sancionadores. Esto es, las partes denunciantes controverten la difusión de propaganda política electoral que presuntamente está prohibida por la normativa constitucional y legal, que posiblemente constituye calumnias en contra del Partido Revolucionario Institucional. En ese sentido, el Código Electoral del Estado establece la posibilidad que para la resolución expediente de las quejas o denuncias, y con objeto de determinar una sola resolución, dos o más de ellas, procede a decretar la acumulación por indispendencia, por necesidad, o cuando exista vinculación de dos o más expedientes de procedimientos, o que existan quejas o denuncias contra un mismo denunciado. De lo anterior se colige que los procedimientos sancionadores que fueron remitidos por el Consejo Municipal de Manzanillo y la Comisión de Denuncias y Quejas recibidos en ese tribunal, además de ser accionados por el mismo partido político, esencialmente controverten la utilización, colocación y difusión de propaganda política electoral que presuntamente está prohibida por normativa constitucional legal. En virtud de que los citados procedimientos instruidos por el Consejo Municipal de Manzanillo y la Comisión de Denuncias y Quejas versan sobre la difusión de la referida propaganda en contra del denunciante, consistentes en la colocación de lonas con similares características en distintos lugares de la ciudad de Manzanillo, lo que implica que tales acciones provienen de una misma causa, sin que sea obvio se mencionar que respecto al procedimiento sancionado indicado con la clave PES-16/2018, además se reduzca el incumplimiento de la obligación constitucional, convencional y legal de salvaguardar el interés superior de los menores que aparecen en la propaganda política. En virtud de lo anterior, se propone a este pleno la acumulación de los citados expedientes. En ese tenor, el proyecto propone decretar de oficio la acumulación del procedimiento especial sancionador PES 15 y 16/2018 al diverso PES 14/2018, por ser este último el más antiguo y toda vez que se advierte la conexidad en la causa.
Finalmente, en virtud de la acumulación de mérito, se propone en el proyecto turnar los autos del expediente del procedimiento especial sancionador PES 15 y PES 16, ambos del año 2018 del INSTE de este tribunal, a la ponencia de la magistrada Carmen González Pimentel, quien fue designada como ponente en el diverso PES 14, diagonal 2018. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se proponen como puntos de acuerdo. Primero, la determinación de la acumulación del procedimiento especial sancionador PES 15 y 16 a los autos del diverso PES 14, diagonal 2018. Que se agregue copia certificada del presente acuerdo a los autos de los expedientes PES 15 y 16, diagonal 2018, y que se turnen los autos relativos al procedimiento especial sancionador ya referidos 15 y 16, diagonal 2018, a la ponencia de la magistrada Ana Carmen González Pimentel. Es cuanto, magistradas y magistrados. Gracias, señor secretario. Se pone a la consideración de la magistrada, se entrega en este pleno el proyecto de acuerdo plenario de cuenta, por si hubiese alguna observación o comentario con referencia al mismo. De no haber comentarios con respecto al proyecto de acuerdo plenario de cuenta y tampoco tenerlos el de la voz, se solicita al señor secretario general de acuerdos tenga bien someter el mismo a la votación de este pleno. Con su permiso, magistradas y magistrados, me permito recabar el sentido de su voto respecto al proyecto de acuerdo plenario relativo a los procedimientos especial sancionador PES 14, 15 y 16 del año 2018 del índice de este tribunal. Magistrada María Elena Díaz Rivera. Magistrada Carmen González Pimentel. Por favor. Gracies. Magistrado Guillermo Jesús Navarro Zamora. Con el proyecto de acuerdo plenario. Gracias. Informe, magistrado presidente, que se han recabado 3 votos en favor del proyecto de acuerdo plenario propuesto. Gracias, señor secretario. En razón de lo anterior, se declara aprobado por unanimidad el acuerdo plenario relativo a la acumulación de los expedientes PES 14, 15 y 16, todos del 2018, con los siguientes puntos de acuerdo. Primero, se determina la acumulación del procedimiento especial sancionador PES-15 2018 y PES-16 2018 a los autos del diverso PES-14 2018 por las razones expuestas en el enunciado único del presente acuerdo. Segundo, agréguese copia certificada del presente acuerdo del procedimiento especial sancionador PES-15 2018 y PES-16 2018 del índice del tribunal. Tercero, túrnense los autos relativos al procedimiento especial PES-15 2018 y PES-16 2018 a la ponencia de la magistrada Ana Carmen González Pimentel en virtud de la acumulación decretada en el presente acuerdo. Notifíquese por lista la parte 920 y en el estado del Tribunal Electoral y hágase el conocimiento público en la página electrónica de este órgano constitucional local. Continuando con la sesión, específicamente con el punto sexto, que tiene que ver con la lectura, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución definitiva correspondiente al procedimiento sancionador identificado con el número PES-12 de 2018, instalado con motivo de la denuncia presentada por María Cristina Bacalarios, comisionada propietaria del Partido de Acción Nacional del Consejo Municipal Electoral de Manzanillo, del Instituto Electoral del Estado, en contra del ciudadano Virgilio Mendoza Mezcua, candidato a la presidencia municipal del Partido Municipal de Manzanillo, Colima, postulado por el Partido Verde Ecologista de México por la presunta violación a los artículos 74 de la Constitución Política de los Mexicanos, 51 y otros del Código Electoral del Estado. Me permitiré exponer el proyecto de resolución definitiva correspondiente, toda vez de que en el presente asunto fui designado ponente para tal efecto. Como antecedentes del procedimiento sancionador de mérito, tenemos que el 1 de junio la ciudadana María Cristina Bacalarios, comisionada del Partido de Acción Nacional ante el Consejo Municipal Electoral de Manzanillo, presentó la referida denuncia en contra del ciudadano Virgilio Mendoza Mezcua, candidato a presidente municipal de Manzanillo, postulado por el Partido Verde Ecologista de México, por la pinta de una barda de propiedad pública ubicado entre la calle Santiago Hermosillo, el andador Santiago Hermosillo y la calle Adolfo López Mateos, esto del poblado de Tepextles, municipio de Manzanillo, Colima.
así como por la figura jurídica conocida como partido garante culpa in vigilando por parte del instituto político ya referido, por conductas que según adujo violentan los principios de imparcialidad, equidad en la contienda del proceso electoral local 2018, infringiendo con ello lo dispuesto en el Código Electoral del Estado. Presentada que fue la denuncia, el Consejo Municipal Electoral de Manzanillo ordenó que se requiriera a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE a efecto de que informara el número total de barras pintadas que el ciudadano Virgilio Mendoza Mezcua reportó ante dicha unidad. De igual manera, la secretaria ejecutiva en funciones de dicho Consejo Municipal levantó la fe de hechos verificando la existencia de la propaganda pintada con los elementos denunciados en la barda ya referida. Asimismo, y con esa misma fecha, la secretaria ejecutiva del Consejo Municipal de Manzanillo solicitó al ayuntamiento de dicha municipalidad para que informara si la barda denunciada era propiedad pública y formaba parte del equipamiento urbano municipal, así como si en su caso el ciudadano Virgilio Mendoza Mezcua contó con la autorización para utilizar la barda ya referida. De modo tal que el 6 de junio pasado, la Secretaría del Ayuntamiento, mediante oficio SHA 109-2018, dio contestación al requerimiento referido en el párrafo anterior. Asimismo, y con esa misma fecha, el Consejo Municipal de Manzanillo admitió la denuncia, radicándola, asignándole el número correspondiente, dictando una medida cautelar con esa misma fecha y ordenando al ciudadano Virgilio Mendoza Mezcua el retiro inmediato de la propaganda relativa a su candidatura en la barda denunciada. Se emplazó el 7 de junio del año en curso, tanto a la parte denunciante como denunciada, a la audiencia de pruebas alegatos, misma que tendría verificativo a las 17 horas del 8 de junio pasado. Con dicha data se llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos, compareciendo por un lado la parte denunciante, así como las partes denunciadas representadas por apoderado, teniéndose por presentados sus pruebas y alegatos. El 11 de junio de esta anualidad se recibió en este órgano jurisdiccional local el procedimiento sancionador que nos ocupa, turnándose a la ponencia de el de la voz. De manera complementaria, el 15 de junio pasado, el titular del órgano desconcentrado del Instituto Electoral del Estado, el Consejo Municipal de Manzanillo, Colima, hizo llegar a este órgano jurisdiccional la fe de hechos realizada el 14 de junio, haciendo constar el acatamiento a la medida cautelar, haciendo constar que había sido retirada la pintura de la barda denunciada. En las consideraciones de este proyecto tenemos que el tribunal es competente para conocer y resolver la presente denuncia. El procedimiento es sancionado de conformidad con lo establecido en los artículos 86 bis 4, 5, párrafo tercero inciso D de la Constitución Política Local, así como 270, 279, 317 y 47 del reglamento interior de ese tribunal electoral. Lo anterior, cuando se viole o se denuncie violaciones a lo establecido en la base tercera del artículo 41 de la Constitución Federal, así como al 134 de la Constitución Política antes referida. Se tiene pues que, como ya se hizo referencia, se llevó a cabo la audiencia de pruebas alegatos en las que la parte actora ratificó su denuncia, así como el ofrecimiento de las pruebas, y por parte de la parte denunciada se negó
tanto por parte del representante del ciudadano Virgilio Amezcua, así como del Partido Verde Ecologista de México, haber llevado a cabo la pinta de la barda denunciada, así como haber ordenado a terceros que se llevase a cabo dicha conducta, solicitando que se les absolviera de cualquier sanción. Derivado de lo anterior, el caso a resolver consiste en determinar si se acredita la responsabilidad del ciudadano Virgilio Mendoza Amezcua por las conductas ya referidas, así como del Partido Verde Ecologista con la figura partido garante por culpa invigilando, ya que quedó acreditado la existencia mediante la fe de hechos de la barda referida, la propaganda denunciada, así como la constancia relativa a que la barda de mérito constituía equipamiento urbano del privado municipal. De modo tal que en el considerando sexto del proyecto de cuenta se propone por parte de la ponencia determinar existente la infracción denunciada únicamente en lo que respecta al Partido Verde Ecologista de México por culpa invigilando, mas no así en lo referente al ciudadano Virgilio Mendoza Amezcua, candidato a presidente municipal de Manzanillo por dicho partido, en razón de lo siguiente. Lo anterior es así porque el ciudadano Virgilio Mendoza Amezcua, por un lado, se deslindó de la propaganda en comento y por otro no se acreditó con elementos probatorios de autos que el referido Virgilio Mendoza Amezcua hubiese colocado u ordenado colocar la propaganda materia de estudio y, adicional a ello, que haya tenido conocimiento de su calificación. En consecuencia, no es dable obligar a dicho candidato a desplegar, o no era dable, perdón, obligar al candidato a desplegar acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables para producir el cese de la conducta infractora o pudiera generar la posibilidad cierta de que la autoridad competente conociera el hecho para investigarlo y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada o incluso prevenir la conducta. Sin embargo, se insiste que no existe constancia ni siquiera indiciaria en autos de que el candidato de referencia hubiese tenido conocimiento de manera previa a su correspondiente emplazamiento de la propaganda colocada en lugar prohibido. En ese sentido, para poder atribuir responsabilidad indirecta a un candidato por tolerar este tipo de actos denunciados violatorios a la normativa electoral, resulta necesario que se tengan elementos sobre el conocimiento del acto infractor, en tanto que resultaría desproporcionado exigir el deslinde oportuno de actos respecto de los cuales no está demostrado que haya tenido conocimiento. Con respecto a ello, se invoca la tesis 6, diagonal 2011, de rubro responsabilidad indirecta. Para atribuirla al candidato es necesario demostrar que éste conoció del acto infractor. Por ello, ese tribunal, teniendo la lógica, la sana crítica y la experiencia, estima que en el asunto que nos ocupa no quedó plenamente demostrada por el denunciante la responsabilidad del ciudadano Virgilio Mendoza Amezcua, actualmente candidato a presidente municipal postulado por el Partido Verde Ecologista de México, en cuanto a los hechos que le fueron atribuidos. Similar criterio asumió este órgano jurisdiccional local resolver el expediente PES-01 diagonal 2015. Situación diferente acontece con el Partido Verde Ecologista de México, pues aun y cuando dicho instituto político también se deslindó de la propaganda denunciada, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la ejecutoria recaída en los expedientes SUBRAP
201/2009 y sus acumulados en sesión pública del 5 de agosto de 2009 ha sustentado que una medida o acción válida para delindar de un partido político debe ser eficaz, idónea, jurídica, oportuna, razonable. Por consiguiente, si en el expediente que se actúa no se observa elemento alguno que genere indicios en el sentido de que el Partido Verde Ecologista de México hubiera llevado a cabo acciones necesarias, eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables para blindarse de la pinta de la barda denunciada, ello genera en el Tribunal Electoral el ánimo de comisión para responsabilizarlo de manera indirecta por la comisión de una falta administrativa en materia comicial al haber tolerado la pinta de la barda con propaganda en equipamiento urbano de autoridad municipal. Se plasma en el proyecto la jurisprudencia 17/2010, cuyo rubro establece responsabilidad de los partidos políticos por actos de terceros, condiciones que deben cumplirse para deslindarse. Por lo anterior, si bien no pudo acreditarse que la pinta de la barda en materia de la denuncia se realizó bajo la autoría del Partido Verde Ecologista de México, siendo factible inferir que pudo haber sido pintada por simpatizantes o militantes del partido en mención, o bien por adeptos al candidato Virgilio Mendoza Mezcua, y en virtud de que en la propaganda del estudio se promociona la candidatura en cuestión y solicitó el voto, ha sido criterio del Tribunal Electoral de la Federación que los partidos políticos son responsables solidarios de las conductas de sus militantes y simpatizantes, ello bajo la figura de culpa invigilando, siendo el caso que en la especie el partido denunciado se encontraba constreñido a vigilar la conducta de sus adeptos o simpatizantes o incluso de personas ajenas a su partido, razón por la que el haberse deslindado la autoridad de la propaganda denunciada no le exime de la comisión de la infracción. Se plasma la tesis 34/2004 de rubro partidos políticos son imputables por la conducta de sus miembros y personas relacionadas con sus actividades. Por ello, al haberse acreditado el presente procedimiento, la infracción indirecta por parte del Partido Verde Ecologista de México, lo procedente es determinar la sanción que se deberá imponer a dicho partido político. Se tiene que el artículo 296, inciso A, establece el catálogo de infracciones a imponer, teniendo que procede amonestación pública, multa, reducción de administraciones de financiamiento, interrupción de transmisión en su caso de propaganda electoral, inclusive en un momento dado por causas graves y reiteradas, la pérdida del registro y la cancelación de prerrogativas. Del contenido al catálogo de infracciones antes referidas, tenemos que se establecen de un parámetro de menor a mayor intensidad, sin que se encuentren tasadas de manera específica qué sanción corresponde a cada infracción. Por ello, y toda vez que el artículo 301 del Código Electoral del Estado establece que para la individuación de sanciones debe de atenderse a la gravedad de la responsabilidad, así como a seguridad de tiempo, modo y lugar, condiciones económicas de la infracción, condiciones externas, reincidencia y beneficio o monto o lucro o daño causado. De tal manera se procede en primer término a determinar la gravedad de la responsabilidad que se incurra, considerando en el proyecto que esta infracción se debe catalogar como leve. Ello en razón de que si bien se incurrió en una omisión por parte de dicho partido al no ejercer la vigilancia respecto a actos de militantes o de simpatizantes y con ello haber tolerado la colocación de propaganda electoral en lugar prohibido, como lo es una barda y construye equipamiento urbano de propiedad municipal, también lo es que por un lado la propaganda denunciada estuvo un breve lapso de tiempo expuesta y en razón de que obra constancia en autos de que se dio fe de su existencia el 1 de junio pasado, de tal manera que el 6 del mismo mes y año el ayuntamiento informó que se trataba de una barda de equipamiento urbano municipal, lo que motivó que se dictara una medida cautelar ordenando su retiro, misma que fue acatada, así manifestándolo la parte denunciada en la audiencia de pruebas alegato desahogada el 8 de junio y siendo constatada el acatamiento de la medida cautelar por así haberlo informado en su oportunidad el secretario ejecutiva del Consejo Municipal de Manzanillo.
Por otro lado, se estima que la infracción debe considerarse como leve, ya que la colocación de propaganda política referida no ocasiona un impacto trascendente que ponga por sí mismo en este momento en riesgo la equidad de la contienda electoral, puesto que el sitio en que se ubica la barda fue en una comunidad, en la comunidad de Peistles, en una calle, más no así en una avenida que por su naturaleza tiene mayor flujo vehicular o mayor afluencia ciudadana. Es decir, se trata de una barda que no está de manera accesible para todos los habitantes del municipio de Manzanillo o un número importante de estos. A lo anterior, no habrá constancia en este tribunal que el Partido Verde Ecologista de México en este proceso electoral haya sido sancionado por la comisión de infracción alguna a la normatividad electoral vigente. Se establecen las cifras de modo, tiempo y lugar de la infracción, mismas que en obvio de repeticiones me permitiría obviar en razón de que ya se especificó cómo se llevó a cabo la conducta prohibida. Se estima que en lo referente a las condiciones socioeconómicas del infractor, este estudio se considera necesario en el proyecto, toda vez que en el presente proceso no se impondrá sanción económica alguna. A las condiciones externas y medios de ejecución también ya fueron referidos con antelación, recalcando que en este caso las condiciones externas pues tiene que ver con una omisión a la vigilancia del partido denunciado, tolerando la comisión de la infracción y la afectación al marco legal aplicable. En consecuencia, atento a la calificación brindada a la infracción cometida, que se estimó como leve, el Partido Verde Ecologista de México es objeto de una sanción que tenga en cuenta las circunstancias particulares del incumplimiento de la ley por culpa en vigilando, sin que implique que la sanción con ello incumpla con las finalidades de disuadir la posible comisión de faltas similares que pudieran afectar los valores protegidos de la norma transgredida. En ese orden de ideas, como lo estableció el artículo 290, inciso A, fracción primera del Código Electoral del Estado, se impone al Partido Verde Ecologista de México una amonestación pública, la cual se estima en este momento constituye una medida eficaz para disuadir en futuro la comisión de este tipo de infracciones. Por lo anterior expuesto, con fundamento en los artículos de 23, de 20 y 25, fracción segunda del Código Electoral del Estado, se resuelve. Primero, se declara acreditada la infracción en materia de estudio del presente proceso sancionador número PES 12-2018 exclusivamente en lo que respecta al Partido Verde Ecologista de México por culpa y vigilando por la falta prevista en la fracción primera del artículo 280 G en relación con los artículos 51 fracción primera y 176 fracción tercera del Código Electoral del Estado de Colima, así como 25 inciso A de la Ley General de Partidos Políticos. Segundo, se impone al Partido Verde Ecologista de México la sanción que consiste en una amonestación pública en los términos precisados en la parte considerativa séptima y octava de la presente resolución. Tercero, se confirma la medida cautelar de fecha 6 de junio de 2018 dictada por la Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo Municipal de Manzanillo, Instituto Electoral del Estado, dentro del expediente CMEM-PES-005-2018. Cuarto, se absuelve al ciudadano Virgilio Mendoza Mezcua, candidato presidente municipal de Manzanillo, postulado por el Partido Verde Ecologista de México, de las conductas a él atribuidas por los razonamientos revestidos en el considerando séptimo de la presente resolución. Esa es la cuenta. Se pone a consideración el proyecto de resolución definitiva de cuenta por si hubiese alguna observación o comentario con respecto al mismo. Emito nuevas observaciones con respecto al proyecto de resolución de cuenta, ni tampoco tener comentarios adicionales en de la voz. Solicita al señor secretario general de acuerdos tenga bien someter el mismo a la votación de este pleno. Con su permiso, magistrado presidente, señora magistrada, me permito recabar el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución que somete a la consideración de este pleno el magistrado Guillermo Jesús Navarrete Zamora respecto al expediente PES-12/2018. Magistrada Marilena Díaz Rivera. Gracias. Magistrada Carmen González Pimentel. Gracias. Magistrado Guillermo Jesús Navarrete Zamora. Es mi consulta. Gracias. Informo al magistrado presidente que se obtuvieron 3 votos en favor del proyecto propuesto. Gracias, señor secretario. La razón del anterior se
en los autos del procedimiento de sancionador expediente PES 2 de 2018, se aprueba una resolución por unanimidad con los siguientes puntos resolutivos. Primero, se declara habilitada la infracción en materia de estudio del procedimiento especial sancionador número PES 2 de 2018, exclusivamente en lo que respecta al Partido Verde Ecologista de México, por culpa y vigilando por la falta prevista en la fracción primera del artículo 286 en relación con los artículos 51 fracción primera y 170 en fracción tercera del Código Electoral del Estado de Colima, así como 25 inciso de la Ley General de Partidos Políticos. Segundo, se impone al Partido Verde Ecologista de México la sanción de una amonestación pública en los términos utilizados en la parte considerativa séptima y octava de la presente resolución. Tercero, se cohíbe la medida cautelar de fecha 6 de junio de 2018 dictada por la Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo Municipal Electoral de Manzanillo, Distrito Electoral del Estado, en el expediente CMEMPES PES-05-2018. Cuarto, se absuelve al ciudadano Virgilio Mendoza Mezcua, candidato a presidente municipal de Manzanillo, postulado por el Partido Verde Ecologista de México, de las conductas a él atribuidas por los eventos vertidos en el considerando séptimo de la presente resolución. Notifíquese en los términos establecidos en la sentencia de mérito. Continuando con la sesión, específicamente con el punto séptimo del orden del día, que tiene que ver con la lectura, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución definitiva correspondiente al recurso de apelación promovido por el Partido Institucional a través del ciudadano Rafael Hernández Castañeda en su carácter de comisionado propietario ante el Instituto Electoral del Estado de Colima en contra de la resolución de desechamiento emitida el pasado 26 de mayo de 2018 por la Comisión de Denuncias y Quejas del Instituto Electoral del Estado de Colima, el procedimiento sancionador CDQ-CG/PES 08-2018, me permitiré dar lectura a los puntos más relevantes del proyecto de resolución definitiva correspondiente, toda vez de que el presente asunto fue también turnado a la ponencia de la voz para que presentara el proyecto de resolución definitiva correspondiente. Referir que como antecedentes del presente recurso de apelación tenemos que el 24 de mayo de 2018 se presentó por parte de la ciudadana Lucero Patricia Velasco Tapia, representante propietaria del Partido Institucional ante la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, una denuncia en contra del Ayuntamiento de Cuauhtémoc, Colima, por la posible comisión de actos que consideró constitutivos de violación a la propaganda gubernamental realizada en el periodo de campaña electoral federal, violentándose, según dijo, con ello la normatividad electoral correspondiente. El 26 de mayo pasado, la Comisión de Denuncias y Quejas del IE dictó resolución de desechamiento en el procedimiento de sancionador hoy en materia de estudio. Lo anterior motivó que el pasado 30 de mayo el Partido Institucional por conducto de Rafael Hernández Castañeda presentó ante el Instituto Electoral del Estado de Colima un recurso de apelación mediante el que impugnó la resolución de desechamiento del procedimiento especial sancionador hoy en materia de estudio. En el recurso de apelación de referencia, en su oportunidad se fijó la cédula correspondiente para la comparecencia de terceros, mismos que no comparecieron a deducir derechos ni a presentar los alegatos a que hubiese lugar. De modo tal que el 4 de junio se recibió en este órgano provisional local, mediante oficio, el expediente correspondiente al recurso de apelación que nos ocupan, agregando la resolución impugnada, el informe circunstanciado y demás constancias de ley. De modo tal que el 4 de junio se radicó en el Tribunal Electoral
el recurso de apelación que nos ocupa con el número RA 15-2018, de modo tal que al día siguiente, es decir, el 5 de junio, este mismo pleno resolvió admitir el recurso de apelación que nos ocupa, turnando el mismo a la ponencia de la voz. Analizado que fue el expediente, así como las constancias que lo integran, por auto de fecha 20 de junio se determinó cerrar la instrucción correspondiente. El tribunal es competente para conocer y resolver el presente recurso de apelación, atento a lo dispuesto en el considerando primero del presente proyecto, con fundamento en el artículo 86 bis, fracciones cuarta y quinta de la Constitución Política Local, 269, 279 del Código Electoral del Estado, así como 26, 44, 46 y 47 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, que en su oportunidad fueron revisados los requisitos generales especiales de procedencia del medio de impugnación en el momento de la admisión, así como la no actualización de alguna causa de improcedencia o sobreseimiento. En la consideración séptima del proyecto se fija la litis misma que se hace consistir en que, a decir del apelante, la Comisión de Denuncias y Quejas del Instituto Electoral del Estado violó el principio de legalidad y equidad y acceso a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a la jurisdicción que tutela la Carta Magna, los artículos 1, 14 y 17 de la misma, causándole un perjuicio toda vez que la resolución de desechamiento efectuada por dicha Comisión de Denuncias y Quejas tiene una indebida fundamentación y motivación, invadiendo inclusive la competencia de este Tribunal Electoral del Estado de Colima. De modo tal que la pretensión de la actora es que se declaren fundados los agravios, se revoque la resolución por la que se determinó el desechamiento o improcedencia de su denuncia y se ordene a la Comisión de Denuncias y Quejas que admitan la misma, instaure el procedimiento sancionador, y posteriormente la remita en nueva cuenta a ese Tribunal Electoral para su análisis y resolución. La falta que, a decir del apelante, se configura en este recurso de apelación es que la Comisión de Denuncias y Quejas, según adujo, desechó la misma bajo el argumento de que se trataba de cosa juzgada, presentando como agravio diversos criterios, jurisprudencia incluso, donde la determinación de cosa juzgada es un estudio privativo del fondo, siendo el caso que, según aduce, la Comisión de Denuncias y Quejas carece de facultades para pronunciarse con respecto al estudio de fondo en un procedimiento especial del sancionador, toda vez que ello es exclusivo del órgano jurisdiccional electoral local. Recordar que los hechos denunciados, a decir de la parte actora, constituyen la violación a la restricción existente para la colocación o difusión de propaganda gubernamental en el periodo de campaña, siendo enfático que en la denuncia, y si así se desprende de la misma, se refiere a la violación de esta restricción a la campaña electoral federal. Se hace el análisis en el estudio de fondo, ya específicamente en el considerando octavo, respecto de la fundamentación y motivación que debe atender como principio de legalidad toda autoridad.
Se hace también referencia a la restricción constitucional que establece el artículo 41, base tercera, inciso C, que durante las campañas electorales, tanto federales como locales, y hasta la conclusión de la jornada comicial, debe suspenderse la difusión en todo medio de comunicación sobre propaganda gubernamental, como sabemos, pues únicamente con 3 excepciones, que son educación, salud y protección civil en casos de emergencia. En el caso de estudio, en el proyecto se considera declarar fundados los agravios y valer por la parte actora, toda vez de que efectivamente carece de una debida fundamentación y motivación la sentencia de mérito, concluyendo y coincidiendo efectivamente que la determinación de la cosa juzgada directa o refleja es un tema que es privativo del estudio de fondo. Una vez que se fija la litis, se desahogan pruebas y se vierten inclusive los alegatos correspondientes, siendo evidente que, atento a lo dispuesto por la normativa electoral en el procedimiento sancionador, el estudio de fondo y la resolución de un procedimiento de esa naturaleza es privativo de este Tribunal Electoral del Estado de Colima, de modo tal que efectivamente se coincide, y por ello la propuesta de declarar fundados los agravios, respecto de que procede revocar la determinación que declaró el desechamiento de la denuncia, que fue remitida a su vez por la Junta Local del Instituto Nacional Electoral aquí en el estado de Colima, específicamente por el secretario ejecutivo. Sin embargo, en el considerado noveno del proyecto que nos ocupa, existe un razonamiento de que es pertinente, en plenitud de jurisdicción, fijar una postura adicional. Y esta postura que se propone va en el sentido de que, al asistir la razón sobre la improcedente determinación de desechar la denuncia presentada por el denunciante por parte de la Comisión de Denuncias y Quejas del IE, lo procedente sería revocar la resolución impugnada para que se realice un nuevo estudio y determinación de admisión de la queja. Sin embargo, se reitera que existen circunstancias extraordinarias en el presente caso que motiva el conocimiento directo de la denuncia que obra en autos, de modo tal que del análisis de la denuncia de mérito que fue presentada el 24 de mayo pasado, se considera que es incompetente para conocer de la misma la Comisión de Denuncias y Quejas del IE, toda vez que del análisis de la denuncia se observa que la misma fue interpuesta por la difusión de propaganda gubernamental consistente en 6 lonas colocadas en escuelas de diversas comunidades, así como en la cabecera municipal de Cuauhtémoc, en las que en apariencia se dan a conocer logros relacionados con obras públicas realizadas en dichas escuelas por parte del ayuntamiento de dicha municipalidad. Lo que, según se desprende de la denuncia, se realiza en contravención a la restricción existente en la campaña electoral federal. Lo que dice el denunciante se traduce en una violación al artículo 41 y 74 de la Constitución Política de Estados Mexicanos, directamente en lo referente, se insiste, al proceso electoral federal. Se tiene que, como pruebas de esa denuncia presentada el 24 de mayo y dirigida a la Junta Local del Instituto Nacional Electoral del Estado de Colima, la denunciante acompañó copia certificada del acta circunstanciada de fe de hechos de fecha 14 de abril de 2018, la cual fue levantada por la secretaria ejecutiva del Consejo Municipal Electoral de Cuauhtémoc. Cabe resaltar que la denuncia de referencia que fue presentada el 24 de mayo mediante oficio INE Col JLE 1149-2018, signado por José Salvador Contreras González,
vocal secretario de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Colima del INE, reenvió la referida denuncia a la Comisión de Denuncias y Quejas del Instituto Electoral del Estado, por considerar que era el competente para conocer de la misma. No obstante, la determinación emitida por el vocal secretario de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Colima del INE, ya referida, en consideración del Tribunal Electoral Local, la Comisión de Denuncias y Quejas del IE no es competente para tramitar y sustanciar la presente denuncia. Lo anterior, dado que la normativa electoral local no es aplicable al caso concreto por las razones que a continuación se expresan. Primero, porque es incuestionable que del presente asunto el denunciante o el apelante encausó su denuncia ante la Junta Local Ejecutiva del INE en el Estado de Colima en contra del Ayuntamiento de Cuauhtémoc, Colima, al tener conocimiento el 14 de abril pasado que se localizó publicidad o propaganda gubernamental consistente en la existencia de 6 lonas ya referidas en comunidades, así como en la cabecera municipal de Cuauhtémoc, en las que se daban a conocer logros relacionados con obras públicas en dichas escuelas. Sin embargo, en la denuncia de mérito se estableció que ello fue en periodo prohibido, como lo es la campaña electoral federal, violando la equidad de la contienda en dicha campaña, en contravención con el artículo 41, base tercera y 74 de la Constitución Federal. Por lo anterior, el Tribunal Electoral Local considera que los hechos denunciados tienen impacto exclusivamente para la elección federal y no para la elección local. Por lo que es claro que el procedimiento sancionador debe ser instaurado con motivo de dichos hechos, los cuales no pueden ser variados por la autoridad instructora ni sancionadora, toda vez que estará rompiendo el principio de seguridad jurídica, pues imposibilitaría al gobernado a una debida defensa. Lo anterior así fue sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral Provincial de la Federación en el expediente SUBRAP 24/2011 y acumulados. De modo que del contenido de la denuncia resulta indiscutible que la materia de la misma versa sobre la vulneración a la prohibición para difundir propaganda gubernamental durante campañas electorales federales. Ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 209 numeral primero de la Ley General de Elecciones y Funciones Electorales, campañas que del ámbito federal, como se ha reiterado, se llevan a cabo a partir del 30 de marzo y hasta el 27 de junio del año en curso. Teniendo claro lo anterior y que el denunciante señala como motivo principal de agravio la colocación de las lonas ya referidas, es que se reitera, no se encontró constancia de que la propaganda denunciada estuviera vinculada al proceso electoral local. Por ello es que, aun y cuando este órgano jurisdiccional local en la presente sentencia determine revocar el acto impugnado por haber sido desechada la denuncia materia de análisis por una cuestión que es privativa de estudio de fondo, ello no obstante que la Comisión de Denuncias y Quejas del IE no cuente con facultades resolutoras en el procedimiento de penal sancionador y que lo procedente sería enviar los autos para que dicha comisión sustanciara dicho procedimiento tal y como se ha argumentado con antelación, lo anterior ningún fin práctico tendría. Ello en razón de que el Tribunal Electoral del Estado de Colima, en plenitud de jurisdicción, considera que dicha comisión carece de competencia para conocer, tramitar y sustanciar la denuncia en materia de estudio interpuesta por el Partido de la Revolución Institucional el pasado 24 de mayo, como tampoco sería competente este órgano jurisdiccional local para resolver el fondo de las conductas denunciadas. Por lo expuesto y fundado, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, se revoca la resolución de desechamiento emitida el 26 de mayo de 2018 por la Comisión de Denuncias y Quejas del Instituto Electoral del Estado de Colima en el procedimiento
el sancionador CDQ-CG/PES 08-2018 por las razones precisadas en la consideración octava de la presente resolución. Segundo, se declara incompetente a la Comisión de Denuncias y Quejas del Instituto Electoral del Estado para conocer y tramitar y sustanciar la denuncia presentada por el Partido Institucional en contra del Ayuntamiento Municipal de Cuauhtémoc, Colima, en términos de lo sustentado en la consideración novena de esta sentencia. Esa es la cuenta. Se pone a la consideración de la magistrada se integra en este pleno el proyecto de cuenta por si hubiese alguna observación o comentario con respecto al mismo. ¿Algún comentario? ¿No? De forma, sí, muchas gracias. Bueno, de no existir algún comentario adicional y tampoco tenerlos el de la voz, únicamente agregar, aunque no es parte de la materia de estudio, que precisamente dadas las alturas en las que encontramos en este proceso electoral, toda vez de que restan escasamente 5 días para que culmine la propaganda, bueno, las campañas electorales, es que se propone precisamente en plenitud de jurisdicción y de una manera práctica para dar certeza al proceso electoral, pues asumir la determinación que hoy se propone. De no haber comentarios adicionales, sí, magistrada Ana Carmen González tiene el uso de la palabra. Gracias, magistrado. Nada más por la cuestión de que una de las sugerencias impacta en los puntos resolutivos. En el punto segundo es proponer manifestar se declara la incompetencia de la Comisión de Denuncias en lugar de se declara incompetente la comisión. Es cuanto, porque lo leo textualmente como queda ya la sentencia definitiva. Es cuanto. Gracias, magistrado, me parece muy atinada la propuesta. De no haber un comentario adicional ni tampoco tenerlos en de la voz, solicita al señor secretario general de acuerdos tenga bien someter el proyecto de cuenta a la votación de este pleno. Con su permiso, magistradas y magistrado, me permito recabar el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución definitiva del expediente RA-15/2018 que somete a la consideración de este pleno el magistrado Guillermo Jesús Navarrete Zamora, magistrada Marilena Díaz Rivera, gracias, magistrada Ana Carmen González Pimentel, A favor. gracias, magistrado Guillermo Jesús Navarrete Zamora. Es mi propuesta. Gracias. Informo, magistrado presidente, que se obtuvieron 3 votos en favor del proyecto propuesto. Gracias, señor secretario. En razón de lo anterior, en los actos del recurso de apelación RA-15/2018 se aprueba por unanimidad una sentencia definitiva con los siguientes puntos resolutivos. Primero, se revoca la resolución de deslizamiento emitida el 26 de mayo de 2018 por la Comisión de Denuncias y Quejas del Instituto Electoral del Estado de Colima en el procedimiento sancionador CDQ-CG/PES-08/2018 por las razones precisadas en la consideración octava de la presente resolución. Segundo, se declara la incompetencia de la Comisión de Denuncias y Quejas del Instituto Electoral del Estado para conocer, tramitar y sustanciar la denuncia presentada por el Partido Institucional en contra del Ayuntamiento de Cuauhtémoc, Colima, en términos de lo sustentado en la consideración novena de esta sentencia. Notifíquese en los términos establecidos en la sentencia de mérito. Es cuanto. Para desogar el punto octavo del orden del día, que tiene que ver con la clausura de la sesión en razón del agotamiento de los puntos precedentes, mucho les agradecería ponernos de pie. Por lo anterior, siendo las 19:30 de el viernes 22 de junio del año 2018, se declara formalmente clausurada esta sesión extraordinaria del proceso electoral ordinario local 2018 del Tribunal Electoral del Estado de Colima, agradeciendo a todos su amable asistencia. Muy buenas tardes.